muy hermoso, ¿no? Para poder escuchar, para poder avanzar, para poder disfrutar de los diferentes números que se van a realizar. Así también invitamos a cada uno para que puedan acomodarse libremente en los asientos donde mejor les parezca para poder escuchar. También sacar muchas fotos, videos. Realmente esto es un acto de toda la iglesia para ustedes. Y de esa manera los hermanos, cada uno prepararon con todo el corazón para transmitir. Anunciando al niñito Jesús. Ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor. Oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor. Realmente este tiempo estamos celebrando la Navidad en muchos hogares, en muchas casas, ¿no? Estamos recordando que Jesucristo vino a este mundo, que Jesucristo nació en un pesebre, pero más aún es el nacimiento de Jesucristo en nuestros corazones. Cuando nosotros comprendemos y entendemos la palabra de que Jesucristo vino por nosotros para darnos la salvación, podemos recibir ese regalo el cual Dios nos ha dado. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 62. Himno 62. La gloria siempre, amén. Los pastores le verán, gloria a él, gloria a él. Ángeles le cantarán desde el alto cielo. Vedle hoy la nueva edad, gloria a él, gloria a él. Oh, qué bella Navidad del dulce niño. Vedle hoy la nueva edad, gloria a él, gloria a él. Oh, qué bella Navidad, gloria siempre, amén. Magos desde oriente van, gloria a él, gloria a él. Oro, incienso, mirra dan al pequeño Jesús Lord. Gloria a él, gloria a él, su amor, él nació en Belén. Vedle hoy la nueva edad, gloria a él, gloria a él. Oh. Que realmente esta tarde puedan disfrutar todo lo que la iglesia preparó para cada uno de ustedes. También les hacemos recuerdo, ¿no? Que a cada uno se les ha entregado un ticket, ¿no? Para la picana y
la parte roja es la que se debe de recortar y poner en el alfolí. De esa manera vamos a tener el sorteo de las canastones que ven a mi izquierda y todos también puedan participar. Por eso, del ticket, la parte roja es la que se debe de depositar en el alfolí y la parte verde deben de agarrarla y ponerla en un lugar para el momento que se haga la rifa. Sí, así también todos puedan ganar y llevarse algo al hogar. Es realmente un esfuerzo que la iglesia hace, ¿no? Sí. Seguimos alabando en este tiempo. Vamos a cantar el himno número 65. Himno 65 en un Ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en lo alto. Los flores dan a Dios, cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Dios en lo alto. Esperado muy bien. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Por medio de su gracia vivimos muy bien. También por medio de su gracia estamos en la iglesia. Nosotros necesitamos vestirnos de su gracia cada día y también de su gran amor. Sobre todo, denos la sabiduría para que también podamos reconocer a usted en todo, Señor. Señor, el año 2025 tenemos gran evento donde muchos podrán participar, recibir su corazón y su amor, Señor. Muchas gracias por habernos salvado, también por habernos guiado, y también te agradecemos por cada hermano o hermana que está aquí, por cada invitado. Dele su gran gracia y su gran bendición, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. También por de Bolivia, dele su gran bendición, Señor. De todos los evangelistas y pastores, seminaristas, Señor. Gracias te damos por todo. Creemos de que tú trabajarás muy bien, Señor. También asimismo, tú irás delante de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Así agradecemos por todo. La danza, el grupo de la danza. Un momento realmente de premiarlo también a todos ustedes por asistir, por este día tan especial, de estar entre familia y más que todo de celebrar una Navidad más. Ya estamos listos nosotros. Aquí está la ánfora, aquí ustedes depositaron ya su ticket, que han comprado su cena también navideña, ¿sí? Entonces, lo que no han depositado todavía, no se preocupen, van a estar nuevamente allá afuera y pueden depositarlo, ¿sí? Pero lo que ya depositaron hoy entran al concurso. Atención, si no se compraron todavía su ticket, hay una buena nueva también para ustedes. Tienen que comprarse ya, porque el último premio, imagínense, va a ser un gran premio para todos ustedes. Van a hacer entrada al Encuentro Mundial de Jóvenes. 2 entradas al Encuentro Mundial de Jóvenes 2025, así que ustedes tienen que comprar ya su entrada en esta oportunidad, ¿sí? Vamos a empezar entonces, vamos a batir en estos momentos y ya nos tenemos aquí también al niño que nos va a ayudar a sacar ese premio en esta oportunidad, ¿sí? Vamos a meter, no se preocupen si no lo han metido todavía, ¿sí?
Vamos a volver a poner la ánfora y ahí vamos a rifar. Vamos a rifar en esta oportunidad algo delicioso que han traído los hermanos. ¿Sí? Me pueden pasar también, si me ayudan la maestra de los niños, ¿dónde tienen que depositar a sus ánforas también? Ahí los maestros de los niños, ¿sí? ¿Esos son de los niños? Hermano, sí, sí. Le vuelvo a repetir, no se preocupen, ¿sí? Vamos a batir, el premio me lo puede pasar ahí el presentador, le vamos a pedir también que nos ayude en esta oportunidad. Y el premio, sí, exactamente, vamos a traer, vamos a meter entonces la mano aquí, ¿sí? Vamos a mete la mano. Aquí está el primero, ¿sí? Atención con el número 000442. Allá está, sí, le puede entregar. Vamos a decirle que pase por este lado su premio, ¿sí? Vamos a averiguar en esta oportunidad. Sí. Aquí vamos a meter otra vez otro premio. Vamos a hacerlo rápido para que todos tengan la oportunidad. Atención, 000443. Sí, ahí está. Uno más. Ahí está, ¿puede comprobar? Aquí está el otro número, 000219. 00219. Ahí está, puede comprobar, ahí va viene la hermana corriendo, es ella. Último, y enseguida vamos a volver con más, ¿sí? Vamos a ver la mano. Hasta está emocionado, ¿ve? Sí, ahí está. Atención, 00544, ¿sí? 000544, ¿sí? Allá está entonces, le van a entregar el regalo correspondiente. Aquí está, ¿me puede ayudar? Aquí está. Sí, es la que, exactamente. Ahora, atención, también los niños tienen premio. Atención, los niños tienen premio. En esta oportunidad vamos a batir. Los niños tienen también su rifa. Atención, los padres de familia. Vamos a sacar 2. ¿Sí? Vamos. Ahí está. Atención, este es rifa para niños. 552248. 552248. ¿No está? Sí, entonces con esto las ánforas nuevamente van a estar afuera en esta oportunidad para todos los que todavía no han puesto su rifa. Sí, con esto, muchas gracias. Vamos. Sí, hemos preparado muchos premios para todos ustedes, así que los que no han sido aún ganadores de esta primera ronda, no se preocupen. A lo largo de todo el programa nosotros vamos a ir realizando. ¿Ven toda esa mesa de allá? Sí, hay bastantes, ¿no? Miren, hay más de 30 canastones, si no me equivoco, o premios, el cual cada uno se puede ganar. Por eso tiene que estar muy atento, ¿sí? A la parte de escuchar los números de las rifas, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el programa, por favor. Sí, es exacto, ¿no? Queremos que todos ustedes puedan llegar con una sonrisa a su casa, también pueden estar muy felices, ¿sí? Ahora tenemos una presentación especial para todos ustedes. Les voy a hacer, hay una persona muy especial que se va preocupando por la decoración, en temporada de Navidad, hasta por la comida, por los niños. ¿Saben de quién estamos hablando? ¿De quiénes? Más fuerte, a ver, ¿de quiénes estamos hablando? Sí, dentro de la misión Buenas. Está bien, eso está bien. ¿Qué has hecho? Todo Ya bueno. entiendo. Bueno, como tú te crees un hombre muy fuerte, yo quiero ver aquí. Por mientras, tú vas abajo. Muchas gracias.
Le vamos a pedir aquí al presentador que este número también pueda corroborar. El número, atención, el número 3, 000276. ¿Sí? Ahí está entonces el número. Atrás, ¿sí? Como habíamos quedado, los maestros pueden guiar a los niños, ¿sí? Enseguida vamos a volver con mucho más rifa. Sí, muchas gracias. Entonces, para ir continuando con las presentaciones, vamos. La historia nunca contada. Había una vez 3 reyes magos que buscaban y estudiaban. Vamos, ¿qué estamos esperando? Vamos. Vamos. Vamos, ¿dónde está? ¡Está! Así es, a través de cada... 000231. Ahí está entonces, el que tenga, por favor, corroboren las pantallas. Vamos a sacar otro número. Vamos a sacar otro número. Atención, el número es 000262. Ahí está el otro número. Está en pantalla, pueden ver. Vamos con el siguiente número. El número es 000267. Ahí está. Y atención, este es para la rifa para los niños. 2 premios se van a ir de los niños. Los padres pueden verificar el número. Y el número para los pequeños es 552265. Ahí está.
¿De niños? ¿De niños? Esa luz que brilla en el cielo, esa que esa luz que brilla en el cielo, esa que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado a la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar. ¿Hacia dónde llegará? ¿Hacia dónde está? Y nos vamos, adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Entrará la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oiga toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar. ¿A dónde llegará? ¿A dónde?
Un fuerte aplauso más para los más pequeños, por favor. Sí, ahora tuvimos el coro de niños, ahora tenemos un coro muy especial. Este coro es el perdón. Así es. Vamos a invitar ahora nuevamente, por favor, a una presentación de coro. Vamos a tener nuevamente, sí, pero esta vez va a ser a cargo del coro Nueva Alegría. Vamos a invitarlos con fuertes aplausos, por favor. Ahí está la otra rifa, vamos a ver el otro número, ¿sí? Atención, 000557. ¿Sí? Ahí está el otro número. Aquí está, lo puedo comprobar. Vamos a sacar otra rifa. Atención, 000218. Ahí está, puede cobrar. Vamos a rifar otra vez. Otro número. Atención. 0103. Ahí está, vamos a ver ese número. Atención, otro número. 000472. Vamos a otro número, rápido. Tienen que estar atentos a su número, ¿sí? 000273. Otro número. Vamos a sacar rápido. Vamos a otro número de 000548. Ahí está. Sí, rápido tienen que venir, tienen que... Ahí está otro número, 00355. ¿Sí? Otro número más, atención. Solo número 7. Vamos sacando un número más. 000204. Ahí está el otro número. Vamos a seguir sacando. 000524. Ahí está, ya viene la hermana corriendo. Número. Atención. 0. Alisten su número y las ánforas van a estar abiertas.
Niños, niños, niños. No te puedes perder el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025 en Bolivia. Del 31 de enero al 2 de febrero, en la histórica ciudad de Sucre. Tres días de conferencias magistrales sobre el cambio del corazón. Un viaje inolvidable a través de las presentaciones culturales de todo el mundo. Sí, también, como decía, ¿no? Les invitamos a todos ustedes a que puedan formar parte de lo que va a ser este gran encuentro intercultural en la ciudad de Sucre. Por eso los invitamos a inscribirse tanto para la participación, asimismo para que formen parte del grupo de voluntarios, ¿sí? De los cuales también están presentes, ¿no? Varios voluntarios que están apoyando así en la preparación de esta gran actividad. ¿Sí? Ahora llegó el tiempo más importante, ¿sí? Hemos tenido bastantes presentaciones, ahora llegó el... Solo puede escuchar el libro de San Lucas, capítulo 19, desde el versículo 1 voy a leer. Haciendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol. Quiere dirigir. Finalmente ese caballo, ay, yo no puedo más, no voy a morir, mejor voy a rendirme. Desde ahí, el hombre más fuerte comenzó a tomar la vida de caballos. Derecha, izquierda, corra, lentos, más lentos, para. Luego ahí dirigió la vida de caballos. Igual nuestra vida también. Entre ustedes, usted también cada día lucha contra, ¿qué es? Ese deseo de la carne, vicios, malos pensamientos, esos pecados. No voy a hacer, pero finalmente uno que es más fuerte, gana. Luego él empezó a tomar nuestras vidas. Muchas veces en mi vida, no sé si usted puede creer, no puede creer. Yo también peleaba muchas veces en mi vida contra cerveza. No sé si justo. ¿Usted también le gusta cerveza? Yo muchas veces peleaba. No voy a tomar hoy día. Mis amigos me llaman y cuelgo. No, usted me llama. Cuando yo, sí, voy a ir donde están mis amigos, otra vez va a tomar. Sabía esto. Me llama, no recibía. Pero finalmente, ¿dónde estoy yo? Con mis amigos, tomando cervezas. No solamente cerveza. Algunos vicios. Algunos yo no quiero mentir, pero mientes. Algunos no quiero llevar esa vida, pero pelea, odia, sufre. Algunos también, ¿qué es? Muchas preocupaciones. Ay, difícil, no puedo pensar esas preocupaciones, ese miedo, no puedo. Algunos por tomar, algunos por diferente manera quieren solucionar. Porque esas preocupaciones en mi vida agarra, luego comienzo a tomar, dirigir mi vida. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Tú vas a fracasar, tú vas a morir, tú vas a perder. Cada vez esto me gana, luego dirijo. Pero acá, esta tarde, nosotros hemos leído, ¿cómo se llama? San Lucas capítulo 19, protagonista. ¿Quién es? ¿Han leído? ¿Han escuchado? Zaqueo. Zaqueo es jefe de publicanos. Él es rico, millonario. Pero la gente no le gusta. ¿Por qué no le gusta?
Él es malvado. Él es malo. Para llegar jefe de publicano, para tener mucha plata, Él mintió, Él maltrató, Él estafó a nosotros. La gente todo conoce ese Zaqueo. Ese malo es. Él no tiene corazón. Él muy malos. Todo quitó nuestros dineros, nuestras deudas, muy malos. Pero un día encontró Jesucristo. Ese es San Lucas capítulo 19 leyendo. Encontró Jesucristo. Antes de encontrar a Jesucristo, la vida de Zaqueo es dinero, plata, honor, llegar más alto, dinero, plata, disfrutar. Su vida dirigía estas cosas en su vida. No importa, esta persona llora, sufre, no importa, tengo que ganar dinero más, yo tengo que subir más, no importa, sufre, llora, no importa, yo tengo que ganar dinero. Esta persona llevaba esas vidas, pero un día encontró Jesucristo, porque él deseaba ver quién es Jesucristo. Escuche que es Cristo poderoso, todo puede cambiar. Yo también no quiero llevar esas vidas, aunque a mí me gusta dinero, pero sufro mucho porque la gente, si me habla mal, la gente me mira, ¿sí?, con otras vistas. Yo tampoco quiero vivir esas vidas. Pero no podía cambiar. Pero un día escuchando sobre Jesucristo, Jesucristo puede cambiar. ¿Quién es Él? Deseaba ver. Pero su estatura es chiquitito, dice, chiquitito. Por eso buscó un árbol, ¿sí? Ahí subió. Jesucristo vino, luego comenzó a hablar. Jesús habló: Zaqueo, yo sé qué vida está llevando. Zaqueo, tú esforzaste. ¿Intentaste, verdad, cambiar tu vida? ¿Se puede o no? Jesús, yo no puedo cambiar. Yo quiero vivir felizmente con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros, pero no puedo. Pelea. Cuando ve dinero, plata, ¿qué deseo? Tratar, quitar, pelear, tener más difícil, Señor, es Cristo. Yo sé, bájate rápido. Hoy día yo quedaré en tu casa, así dijo Jesús. Entonces Zaqueo rápido se bajó. Luego invitó a su casa, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a un versículo, voy a leer San Lucas capítulo 19, el versículo 7 voy a leer. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todo el mundo conoce, Zaqueo es un hombre malo. Zaqueo es muy tacaño. Zaqueo es muy malo. Él le gusta dinero. Él le gusta su deseo. Todo el mundo conocía a Zaqueo. Pero versículo 7 leyendo, Zaqueo recibió a Jesucristo en su casa. Por eso versículo 7 leyendo, aquí está una parte, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesucristo entró a la casa de Zaqueo. Zaqueo recibió. Ya aquí, hermanos y hermanas. Luego todas nuestras familias invitados que llegaron en ese lugar. Como uno que más fuerte, Él gana. Él dirige nuestra vida. Como Romanos capítulo 6 dice, uno que recibe va a ser esclavos. Hasta ahora nadie puede vencer contra este deseo de nuestra carne. Nadie puede vencer este pecado, pues somos esclavos del pecado. Somos esclavos de ese deseo de la carne. Nosotros intentamos, esforzamos, pero no podía vencer. Entonces en esa tarde ustedes han visto teatro, han visto primer teatro, grupo de casados. Sí, yo también mirando y escuchando, sí, muy interesante, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte ahí ese teatro escuchando? Jesús más fuerte. Jesús más fuerte. Tal vez nosotros no pensemos, ¿sí?, contra pecado, contra vicio,
contra tristezas. Pero Jesucristo esta tarde escuchando, el más poderoso que todos. Cuando Jesús estaba en este mundo, cuando alguna persona tenía enfermedad, Jesús echó. Fuera enfermedad, Jesús echó enfermedades. Cuando las tempestades del mar, las olas, así olas llegaba al barco donde estaban los discípulos. Pero Jesús habló, cálmate, enmudece. Las olas del mar sí se calmó. Cuando Jesús habla, todo obedeció. Porque Jesús más poderoso, más fuerte. Sí, también en la palabra, en el libro de la Biblia leyendo, sale Lázaro. Lázaro murió. Luego, después de morir, ¿en dónde se queda un muerto? En la tumba se queda. Lázaro entró en la tumba. Estando en la tumba, las tinieblas, la oscuridad, la muerte agarró. Lázaro, no puedes salir ahí. Lázaro, está muerto. La oscuridad agarras. Lázaro mismo intenta pelea contra la muerte. ¿Puede vencer? ¿Un muerto puede vencer? Nadie. Ahí estaba en la tumba. Ahí Jesucristo vino. Jesús habló. Mirando a la tumba, luego ¿qué dijo? Lázaro, ven, sal, así dijo, ¿verdad? ¿No? Lázaro, ¿cómo salió de la tumba? Así salió, así salió. Un animal, ¿qué es? Un animal así sale, ¿no? Salta. ¿Cómo se llama? Canguro. Salió porque estaba pendado, dice, estaba pendados. La muerte agarraba a Lázaro. La oscuridad agarraba a Lázaro. Él no podía salir. Se quedaba en la tumba. Tengo miedo. La muerte me agarró. No puedo. Difícil. Pero Jesús, más fuerte que la muerte. Jesús es más fuerte que la oscuridad. Jesús habló. Sal. La oscuridad, la muerte, deja a Lázaro. Jesús habló. Desde ahí Lázaro y salió de las tumbas. Ustedes también escucharon esa palabra, ¿verdad? ¿No? Jesús más poderoso. Esa tarde ustedes sí pueden recibir como Lázaro, como Zaqueo. Zaqueo antes de encontrar a Jesucristo toda la vida, necesito dinero. A mí me gusta plata. No importa otra persona. Si yo tengo, yo puedo vivir felizmente suficientes. Esa vida llevaba. Pero después de recibir a Jesucristo en su casa, a través de Cristo cambió su vida. Zaqueo, ¿qué dice Zaqueo? Después de recibir a Jesucristo en su casa, Zaqueo cambió. ¿Cómo cambió? Vamos a ver, ¿no? El versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicados. Entonces, después de recibir a Jesucristo en su casa, Zaqueo cambió. No podía ver como antes, ¿sí? Él tanto deseaba dineros. Jesús, ahora, si mis bienes yo quiero entregar a los pobres. Si yo he defraudado, ¿cuántas veces más quiere devolver? 4 veces. No va a quedar nada en su casa, ¿cierto? Aún no se queda nada, él quiere devolver. A los pobres he defraudado a alguien. ¿Cómo podía cambiar, hermanos? Jesús entró en su casa. Si esa tarde usted también recibiendo es Cristo en su corazón, usted también intenta, ¿verdad? ¿No? ¿Qué intenta? Desea vivir otra vida, desea ver cambios verdaderos. Tal vez también esas preocupaciones no puedo ya botar. Esa preocupación o ese rencor, esa rabia, ese miedo, no puedo botar de mi corazón. Esa tarde usted sí tiene recibiendo como Zaqueo recibiendo en su casa igualito. Esa tarde usted recibiendo es Cristo
en nuestro corazón, a través de Cristo, va a cambiar. Todo va a solucionar. Amén. Sí, hermanos, sí, todo va. ¿Cómo va a recibir entonces Cristo? Sí, Apocalipsis, sí, un libro más. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 20. Libro de Apocalipsis 3, el versículo 20. ¿Se encontraron? Libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 20. Ya aquí está. ¿Sí? Libro de Apocalipsis 3, 20. Voy a leer, ustedes pueden escuchar bien. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está hablando. Jesús, ¿qué dice? Sí, estoy. ¿Dónde está Jesús? La puerta. Esa puerta es cada uno de ustedes, nuestros corazones. Algunos sus corazones cerrados, como la puerta, cerrado. ¿Qué quiere decir? Nadie puede entrar. Entonces Jesús está llamando. Fulano, hermano, hermanas, usted en su corazón tiene pecado. Usted en su corazón tiene tristeza. Usted en su corazón tiene rencor. Yo entraré. Si abra la puerta a tu corazón, abriendo la puerta, ¿Jesús puede entrar o no puede entrar? ¿Ya Jesús puede entrar? ¿Ya ustedes sus corazones abrieron? Ya muéstreme cómo abrieron. Ya vamos a ver. No voy a abrir. No voy. ¿Por qué yo abro tal vez? Pero ahora Jesús está llamando, ¿verdad? No, fulano, usted está triste, usted está miedos, muchas preocupaciones. Tú estás intentando, no se puede, no puede dirigir tu vida bien, no puede controlar bien. Fulano, hermano, abra tu corazón, yo entraré, dice. ¿Ya abrieron todos? No responde bien, creo que sigue está cerrado, ¿no? Dos candados está asegurado. ¿Ya todo está abrieron? ¿Ya abrieron todos? Sí, abriendo. Jesús entra como Zaqueo. Jamás podía tener esa felicidad. Jamás podía tener esta paz como Zaqueos, regalando, ayudando a la gente, ve, feliz, contentos. Hermanos, esa tarde, ¿cómo puede abrir nuestro corazón? Para que Jesús entre, eso nomás hablando terminaremos. Usted es Cristo sabe, es Cristo Hijo de Dios. Como el día de Navidad, Jesús nació en pesebres. Ese pesebre es más oscuro, ese pesebre es más sucios, más hueles, hediondos. Eso es pesebre, sí, como la sombra de nuestro corazón. Nadie sabe cada uno de nuestro corazón, pero más oscuro, sí, abrir. ¿Qué abrir? Nuestro corazón. Jesucristo murió. Cuando murió, ya, gracias. Ay, mis pecados, mis maldades, todo ya limpió. Soy limpio, soy justo. Gracias, Señor, Cristo arrastraba a nosotros. Fracasó. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Cruz y vengo a acompañar. Cuidado, se queden sin su cupo. En este tiempo, por medio de estos eventos, la Iglesia Misión Buenas Nuevas y la organización de jóvenes Ayguayep organiza. Vamos por el número en esta oportunidad. Atención, 55. Con la misión, la iglesia y cómo de verdad este evangelio se está expandiendo. Y este año, ¿no? Por la gracia de Dios, vamos a tener, ¿sí? Al pastor Oxupar aquí en Bolivia, ¿sí? En el 2000. Bien, el número. Ahora sí, vamos. El número es 000145. ¿Sí? Ahí está el número. Vamos,
Realmente otro número rápido vamos a sacar. Atención. El número es 00044. ¿Sí? Ahí está el número, el otro número. Ahora vamos con la rifa, luego volvemos con más. Hola, hola. Siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces una mañana. La honra y gloria sea para Cristo Jesús nuestro Señor. A Él le debemos la salvación. Gracias a Él podemos encontrar la misericordia en Dios. Para ustedes, salvaste mi alma. alejado de Jesús, agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté, vi tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste, hijo, ven a mí. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste nueva vida y esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste nueva vida, esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús. Sí. ¿Cómo no amar a Dios si Él dio la vida por nosotros, aún librándonos de la maldición del pecado? Y esta alabanza que dice justamente eso, ¿no? Te amo. ¿Te acompaña con las palmas? A ver.
diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Señor, mi Salvador. Ni la muerte ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Ni la muerte ni aflicciones me podrán separar. Señor, mi Salvador, te amo más que a mi vida, eres Señor, mi Salvador. Amén. Muchas gracias. Grupo Canto de Esperanza, también queríamos deleitarles con algunas alabanzas, ¿no? En este programa tan especial que realiza la Iglesia Misión Buenas Nuevas. A ver, ¿cuántos estamos felices en esta tarde? Quiero ver las manos. A ver, no escucho. A ver, en esta tarde quiero saber si hay más presencia de damas o varones. A ver, todas las damitas, a ver, un grito por Navidad, a ver, un grito de guerra, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, los varones, a ver, les enseñaremos cómo se hace. A ver, los varones, a la 1, a las 2 y a las 3. Ah, muy bien. Creo que hay más damas, ¿no? En esta tarde. ¿Cómo lo ves? También se han unido las damas, ¿no? A los caballeros, porque creo que no podían gritar muy fuerte. A ver, una más. A ver, solo damas, hermanas, jóvenes. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora sí. A ver, los varones que no se queden atrás. A la 1, a las 2 y a las 3. Ah, muy bien. Creo que estamos empatados, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a cantar una alabanza más. En las siguientes vamos a cantar juntos. Así que vayan alistando las gargantas porque todos vamos a cantar en esa tarde. ¿Está bien? Muy bien. Esta alabanza es un San Juanito, ¿no? Que lo interpreta el grupo Canto Nuevo. Entonces lo vamos a interpretar en esta tarde.
Nos escucha, nos escucha. Estamos reunidos aquí y te damos las gracias por cada día de vida que tú nos das. Poderoso eres tú, grande es tu amor. Dios poderoso eres tú, que llena mi poderoso eres tú, grande es tu amor, Señor Salvador, te entregó el corazón. Dios poderoso eres tú, que llena mi ser. Muchas gracias. Muy bien. En los próximos días tenemos una fecha especial. ¿Qué fecha es? ¿Año Nuevo? Navidad. Como dice la canción, Navidad, Navidad, tiempo de amor. ¿Qué tal si cantamos juntos? Más o menos viene así. Cantamos juntos. Navidad, Navidad, es el tiempo del amor. Muy bien, facilito. A ver, cantamos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Navidad, Navidad, es el tiempo del amor. Repetimos. Navidad, Navidad, cuando nace el niño Dios. Facilito, sí, ¿no? A ver, otra vez. Practicamos una vez más y cantamos juntos. ¿Qué tal si escuchamos cómo canta? Ya, muy bien, ya les he enseñado. Que más fuerte que nosotros. Ya. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Navidad es el tiempo del amor. Otra vez. Navidad, Navidad, cuando nace el niño Dios. Muy bien. Ahora solitos, solitos. Ahora sí, solitos. A la 1, a las 2 y a las 3.
Muy bien, cantamos juntos entonces. Dicen que en el pueblo nace el Padre Redentor. Dicen que viene trayendo el amor, la libertad. Nos cuentan los Reyes Magos que una estrella brillará, trayendo paz a los hombres, buscadores de verdad. Cantamos juntos, ahora. Navidad, Navidad, es el tiempo del amor. Navidad, Navidad, cuando llega el niño Dios. Nuevo. Navidad, Navidad, es el tiempo del amor. ¿Nos escucha? Navidad, Navidad, cuando llega el vayan por el mundo entero anunciando que nació, que se iluminen los cielos de los que aman la verdad. Se romperán las cadenas de egoísmo y de papel, renacerá la esperanza de los que aman. Cantamos la juntos, verdad. ahora sí. Navidad, Navidad, es el tiempo del amor. Navidad, Navidad, cuando llegue el niño Dios. Navidad, Navidad, es el tiempo del amor. Navidad, Navidad, cuando llega el niño Dios. Seguimos otra vez. Navidad, Navidad, es el tiempo del amor. Navidad, Navidad, cuando llega el niño Dios. Muchas gracias. Y nos despedimos con esta última canción, muy conocida igual para la fecha, que dice Feliz Navidad. Cantamos juntos también igual, todos conocemos esta canción. ¿Nos acompaña con las palmas? A ver, vamos. Eso, que se escuche. Fuerte, vamos. ¿Nos escucha?
Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Cantamos juntos. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Cantemos todos alegres, porque el niñito ha nacido. Cantemos todos alegres en esta noche de Navidad. Cantemos todos alegres, porque el niñito ha nacido. Cantemos todos alegres en esta noche de Navidad. ¿Y dónde están las palmas? Cantamos juntos. Ahora. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Cantemos todos alegres, porque el niñito ha nacido. Cantemos todos alegres en esta noche de Navidad. Cantamos todos alegres, porque el niño ha nacido. Cantamos todos alegres en esta noche de Navidad. Muchas gracias. Otra. Un fuerte aplauso más para el grupo Canto de Esperanza. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? Hubiera sido una más, ¿no? Entonces, un fuerte aplauso más. Cuando escuchamos al grupo Canto de Esperanza, en verdad, como que se boza nuestro corazón, ¿no? A mí me encanta escucharlos cantar, ¿no? Puedo escucharlos cantar toda la tarde. Si ustedes quieren escucharlos cantar igual, pueden venir también a los cultos de miércoles y domingo en la iglesia Misión Buenas Nuevas, ¿no? Como podemos ver, estas presentaciones están realizadas para cada uno de ustedes con mucho cariño, mucha dedicación, y también queremos que pasen un buen momento con nosotros. Al escuchar las canciones del grupo Canto de Esperanza, como también recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ¿no? Era tan hermoso escuchar esa parte, ¿no? Te amo, ¿no? Te amo, Señor, te amo por tu Hijo Jesucristo, te amo por salvar nuestra vida, te amo porque nos salvó en verdad del fuego y podemos hoy como tener comunión con nuestro Señor, ¿no? Cada una de estas presentaciones también estarán, ¿no?, en el campamento mundial que se va a llevar a cabo en Sucre, así que tienen mucho más para ver y sean parte de esto, no pierdan esta oportunidad, ¿no? Sí, y ahora como está llegando un poco la tarde, vamos a continuar regalando más canastones. Para esto vamos a dar inicio a la rifa una vez más, así que alisten sus tickets, atentos, atentos. Sí, vamos a continuar con las rifas y antes de continuar queremos decirle que ya tenemos el vale, que es un cupo por la entrada al encuentro mundial. Son dos
¿sí? Entonces el que todavía no ha depositado el ticket en la ánfora lo tiene que hacer, ¿sí? Porque puede ser usted el ganador. Vamos a continuar entonces con canastones. Luego también queremos decirle que tenemos vale para ir a una casa de campo, así que imagínense 4 personas, así que más adelante le vamos a dar más información, ¿sí? Pero mientras vamos con los canastones, vamos a batir y aquí Nico va a sacar. Vamos, atención, tienen que estar atento. Puedes ir batiendo, Nico, para que vean los espectadores también. 00109. Ahí va, ¿sí? Podemos confirmar eso. Vamos batiendo, ¿sí? En esta oportunidad para el canastón, vamos a sacar el siguiente número. Atención, el siguiente número es 000036. ¿Sí? Ahí está. Vamos a mostrar aquí. Pásale. Estos son para los niños. ¿Sí? Vamos a seguir batiendo los canastones. ¿Sí? Puedes sacar. El siguiente número, atención. 000237. Vamos a seguir. Nico, vamos a batir todo. Ahí está, puedes sacar. 000121. ¿Sí? Siguiente número. Sí, puedes meter. Vamos. Saca. Ahí Nico me está ayudando. Vamos. 000228. Ahí está. Vamos a seguir batiendo. Nico, saca. Mejor si para los canastones vienen los papás, ¿sí? Por favor, los papás tienen que venir por el tema de los canastones. Los niños tienen su ticket también para que le hagan la entrega de su regalo. Por favor. Siguiente número, 000086. Ahí está. Bien, vamos a seguir batiendo. Ahí está, Nico. 000018. Vamos a seguir batiendo todo para que realmente puedan llevarse su premio, ¿sí? Bien, Nico, ahí está. Nico, vamos, acá. Vamos, atención. 000552. Vamos a seguir batiendo. También los números lo pueden ver. Ahí están siendo proyectados, ¿sí? Bien, puedes sacar rápido. Atención. 000421. Ahí está, siguiente número. Aquí está. Último para los papás. Ahí está. Vamos, acá Nico. 000320. ¿Sí? Ahora, atención los niños. Los niños. Vamos ahora con los niños. ¿Sí? Este es de los niños. Vamos a sacar la rifa para los niños. Atención. Ya, vamos acá. Ahí está. Atención los papás y los niños. 552294. Ahí está, para los niños. Vamos sacando. Nico, rápido. Nico, rápido. Atención. 550706.
Esto es para los niños. Por favor, los maestros de la Escuela de Soñadores tienen que estar atentos con los niños que le tocan para que le puedan entregar su premio. ¿Sí? Vamos sacando el otro. Vamos, Nico, rápido. Rápido, Nico. 552266. ¿Sí? Ahí está. Para los niños. Vamos, Nico, rápido, hay que sacar. Vamos, Nico, rápido. ¿Sí? Para que se lleven su premio los niños. Atención. 552204. ¿Nadie? Vamos, último. Vamos, Nico, saca. Uno, solo uno. Ahí está. 552241. Y es el último número, ¿sí? Nosotros vamos a continuar y enseguida vamos a volver con más rifas. Hola, hola. Bueno, hace rato les decía que nunca he ganado nada, ¿no? Pero mi hija ha ganado hace ratito. Ya por lo menos por ella voy a disfrutar algo, ¿no? Bueno, estamos muy felices aún, ¿no? Ya. ¿Cómo está el corazón, hermanos? Nada, ¿no? ¿Cómo está el corazón, hermanos? Bien, feliz, ¿no? Porque hoy no solo nace una fiesta, no solo se recuerda una fecha importante, se recuerda algo más importante, Mireya. Que podemos celebrar el día de hoy, ¿no? Como la gracia de Dios, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos por ese tiempo, ¿no? Y también hay más presentaciones. Sí, ahora vamos a dar parte a la juventud, a los estudiantes, ¿no? Ellos nos van a presentar dos danzas que también se van a presentar en el Campamento Mundial, Mireya. Hay dos danzas, ¿no? Ring Bell Rock y Let It Snow. Vamos a preguntar, ¿ya están listos los estudiantes? ¿Sí? Entonces recibamos con un fuerte aplauso a los estudiantes, por favor.
bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle all down the cloud. Mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell rock, jingle bell time. Oh yeah. Jingle bell rock, jingle bell time. Oh yeah. Jingle bell rock, jingle bell time. Hola. Un fuerte aplauso más para el grupo de jóvenes, de estudiantes de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. ¿Qué les pareció? El Santa estuvo como de colón, ¿no? Pero nos alegró la tarde, ¿no? Un aplauso para el Santa. Verdaderamente es un desafío, ¿no? Esta vez Santa se desafió. En verdad, los estudiantes como los jóvenes de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, de la organización IYEP, no solo pasan dificultades como todos los jóvenes en la etapa de adolescentes, de la juventud, sino ellos aprenden en la misión a desafiar cada situación que se les presenta en la vida, en la universidad, en sus estudios y también a nivel profesional, Mireya. Verdaderamente, ¿no? Cada momento es un desafío, ¿no? Y este es el corazón de IYF, ¿no? Que constantemente vayamos desafiando, ¿no? Comenzando desde nuestros más pequeños hasta los mayores, ¿no? En esta ocasión, todos los números que preparamos lo hicimos desde los niños, ahora los jóvenes, adolescentes y aún tenemos más. Claro que sí, ¿no? Ustedes pueden ver a los estudiantes como así, delgados, todo eso, ¿no? Y a veces como yo, ¿no? Como que no hay fuerza. Pero en realidad lo que forma el IYF es un corazón muy fuerte, ¿no? El corazón fuerte de los jóvenes del IYF es admirablemente, ¿no? Porque pueden afrontar cada situación, estar al frente de aquí y transmitir su alegría con una sonrisa, ¿no? Sí, en esta ocasión eso vimos de nuestros adolescentes, ¿no? Que rompieron sus límites y pudieron salir, ¿no? De afrontar, a hacer algo que muchas veces muchos adolescentes no quieren hacerlo, ¿verdad? Sí, es verdad, muchos estamos de miedo, no nos gusta salir al frente, ¿no? Ahora para continuar vamos a seguir regalando, vamos a seguir sorteando los canastones, así que saquen sus rifas y estén atentos, a ver. ¿Quiénes quieren más ganar? Alcen la mano, sigue habiendo premios. Sí. Atención, tengo un comunicado. Aquellas personas en esta oportunidad que vinieron a recoger su canastón o su premio dejaron su ticket y con esto deben realmente recoger su cena. Así que conscientemente aquellos jóvenes o personas que ha venido puede directamente buscarme, se le va a hacer la entrega correspondiente. Si no, no va a poder cenar. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con la rifa. Vamos a batir. Sí, aquí también nos está acompañando una niña. Atención, 000147. Vamos batiendo, sí, vamos batiendo. Siguiente número, atención, 000391. Vamos batiendo, vamos a batir todo realmente para que puedan llevarse el premio. ¿Sí? Ahí está. El número es 000300. Ahí está. Vamos a seguir batiendo. Vamos sacando. Atención, el número es 000470. Ahí está. Vamos batiendo para que se puedan llevar realmente los canastones. Atención, el número es 000311. Vamos batiendo. El siguiente número es 000161.
Vamos batiendo. Siguiente número, atención. Atención. 000380. Vamos batiendo. Y el número es 000078. Vamos sacando el número. Y el número es 000074. Ahí está. Último para el canastón, ¿sí? Vamos sacando el número. Y este es el número 000203. Ahí está. Último. Es el último. Bien. Uno más, atención. 000009. Vamos con los premios de los niños. Atención los padres. ¿Sí? Vamos sacando. Atención, esto es para los premios de los niños. 552207. Ahí está. Vamos, otro niño. 552205. Vamos, otro niño más. 552212. Para los niños, atención los maestros, atentos. Vamos. Atención el número 552214. Si los maestros pueden corroborar, por favor, los maestros de la Escuela Bíblica Soñadores. Bien, vamos. El número es 552252. Ahí está. Otro niño. 552235. Ahí está. Vamos. Atención. 552228. Estos son para los niños. Una más. 552218. Ahí está el siguiente número. Aquí está otro. Vamos sacando rápido. Atención. 552289. Ahí está, para otro niño. Vamos sacando otro número, ¿sí? 552226. Último. Y este es el número 552202. Sí, hasta aquí con la rifa. Vamos a seguir con el programa y más adelante volvemos con más premios. Muy bien. Ya creo que vamos a tener unas rifas más para los últimos canastones y creo que son los más grandes, hermanos, ¿no? Así que no pierdan la esperanza. Ahora vamos a continuar, Mireya. Ahora
tenemos una presentación de parte de nuestros jóvenes, ¿no? Por la gracia de Dios, los jóvenes han ganado un premio, ¿no? Y en esta ocasión, en un concurso profesional, ¿no?, de danza, y en esta ocasión los jóvenes nos van a presentar esta danza, ¿no?, que ellos han ganado a nivel nacional. Sí, es algo sorprendente que los jóvenes del Ayguayep no solo hacen danza aquí, ¿no?, dentro de la iglesia, dentro de los eventos de la iglesia, sino ellos se presentan a nivel nacional. Y en esta oportunidad, por medio de esta danza que van a presentar aquí al frente, y también lo van a presentar en el campamento mundial. Así que los que vamos a ir lo vamos a poder ver también otra vez allá. Ellos han ganado con esta danza un premio a nivel nacional. No, ha sido algo que Dios les ha dado, ¿no? Y nosotros vamos a tener la oportunidad de verlos hoy día aquí al frente. Ahora, el nombre de esta danza es Mayakitangua. Recibámonos con un fuerte aplauso a los jóvenes. Bienvenido a mi yachta. Thank you.
¿Qué les ha parecido? Verdaderamente son los ganadores, ¿no? Nuestros jóvenes han presentado la danza Mayaquitangua, con lo que han ganado un premio a nivel nacional. Ellos no solo transmiten danza, ¿no?, sino transmiten ese fuego que tienen dentro, ¿no?, esa alegría, esa sonrisa, nos transmiten como esperanza. Eso es lo que ellos han formado en la misión Buenas Nuevas y en la organización del IYF, un corazón diferente, un corazón de desafío, un corazón que enfrenta las situaciones, ¿no? ¿Ustedes han sido transmitidos ese corazón? Sí, ¿Han podido ¿verdad? percibir? ¿Han podido recibir ese corazón? Sí, ¿verdad? Nos han transmitido ese corazón, su alegría, su fuerza, su entusiasmo. ¿Cuántos de sus hijos, sus familiares, sus hermanos también quisieran que estén aquí, no? Yo quisiera que mis sobrinos estén participando aquí, bailando y danzando, para en vez que estén, digamos, como